¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Los cuadernos y la versión de Pamela Martínez revelan que el mismo personaje que recibió los sobres de dinero supuestamente de Odebrecht fue más tarde el delegado de la Fiscalía para investigar el caso Odebrecht en Brasil. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Se trata de un ex asesor de Alexis Mera y hombre de confianza del ex fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Aquí el detalle. Ya detenida y con un proceso penal a cuestas, Pamela Martínez lo dijo en su versión ante Fiscalía. En 2013 hasta su oficina llegó el representante de Odebrecht en Ecuador con sobres de dinero que ella debía entregarlos según instrucciones de Alexis Mera y disposiciones directas de presidencia. Las frases casi exactas que Pamela Martínez contó en su versión constan también en su cuaderno de apuntes que ha sido sometido a una pericia y cuyos textos delatan una trama que sobrevivió a supuestas y dudosas investigaciones fiscales. Martínez recuerda que llegó un señor que se identificó como Gerardo de Souza, quien tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Él me entregó unos sobres con dinero y yo de inmediato llamé a la extensión de Alexis Mera, quien envió un asesor del apellido Espinosa, Pedro Espinosa. Se trata de Pedro Espinosa Andrade, vinculado fuertemente al correísmo desde el 2010, primero como secretario de Fiscales. Coincide que Espinosa desde el 2012 trabajaba para la Presidencia de la República y en 2017, en el auge del caso Odebrecht, se lo ubicó en la Fiscalía General del Estado como director de asesoría jurídica. Martínez recuerda el día de la entrega de esos sobres que le entregó a Pedro Espinosa y dice que no precisaba montos, pero eran 2 sobres Manila tamaño oficio. Llama la atención que Pedro Espinosa fue más tarde la mano derecha del entonces fiscal Carlos Vaca en la investigación del caso Odebrecht. Así lo muestra esta y otras resoluciones de fiscalía en las que se solicita viáticos para el viaje de Carlos Vaca, acompañado de Pedro Espinosa a Brasil, en el supuesto intento por buscar la verdad del caso Odebrecht. Sí, quien según Pamela Martínez llevó los sobres de dinero de Odebrecht a las manos de Alexis Mera, resulta ser el mismo personaje que acompañó al exfiscal Carlos Vaca en su viaje a Brasil para supuestamente investigar el caso de sobornos más escandaloso de las últimas décadas. En una próxima ocasión hacemos preguntas. Ahora estamos procesando información. Intentamos ubicar a Pedro Espinosa para hablar sobre lo dicho por Pamela Martínez, pero se sabe que está fuera del país. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia delibera el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vinicio Alvarado. En este momento nos trasladamos hasta la Corte Nacional para que nuestra compañera Daniela Valencia nos dé más detalles al respecto. Daniela, te escuchamos. Buenas tardes, Gigi, amigos televidentes. Así es, el Tribunal de la Corte Nacional en estos momentos se encuentra deliberando ya por más de una hora el aceptar o no el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Vinicio Alvarado. Con esto pretenden revocar la orden de prisión preventiva con fines investigativos que dictó la jueza Daniela Camacho el pasado 31 de mayo. Recordemos que Vinicio Alvarado se lo investiga por un proceso derivado de arroz verde. Nosotros estaremos a la espera de más detalles de esta investigación. Durante la diligencia, la defensa de Vinicio Alvarado argumentó que el 31 de mayo, menos de 3 horas después de que la fiscal Diana Salazar haya puesto en conocimiento de la jueza una noticia criminis por un presunto acto de corrupción, de concusión de Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado, la jueza ya dictó la orden de prisión con fines investigativos, por lo que se estaría coartando, según la defensa, el derecho de defensa y de libertad. Nosotros permaneceremos aquí para darles más detalles. Esta es la información que podemos compartir con ustedes al momento. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Excelente tarde para ti también, Daniela. Muchísimas gracias. La última sesión de pleno de la Asamblea fue criticada por los legisladores tras aprobar por mayoría simple una fe de erratas a la ley del adulto mayor. La calificaron de aberración jurídica. Además, se autoexhortaron para legislar y fiscalizar.
Pedían la palabra, reclamaban, discutían entre ellos e incluso hablaban con el presidente. Sin embargo, se tomó votación. 2 veces Alianza País, Independientes y algunos de Creo dieron la mayoría simple para aprobar la resolución que presentó Jaime Olivo. Se trata de una fe de ratas para arreglar un error que se les fue en la ley del adulto mayor. En esa normativa aprobada en mayo pasado dieron de baja 2 leyes tributarias y con ellas a varios impuestos a consumos especiales y disposiciones relacionados, por ejemplo, con paraísos fiscales. Estamos enmendando que a lo mejor en el camino se haya dado un error de buena fe, sin ninguna intención de causar daño. Pero no todos estuvieron de acuerdo con que el Pleno le autorice al secretario de la Asamblea enmendar el error vía resolución. Porque una cosa es la mayoría simple para aprobar las resoluciones del Día del Cangrejo. Y otra cosa son las resoluciones que crean y extinguen derechos. Si siguen manoseando así, también se puede destituir a las comisiones, crear comisiones, destituir al presidente, nombrar al presidente. Y es que para arreglar este error se debe presentar una ley interpretativa. Que el presidente de la República envíe en económico urgente y ponga en vigencia la norma derogada. Jorge Corozo, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Colectivos cuando se aprobó esta ley, responsabilizó a todos los asambleístas. Y si no somos responsables, somos corresponsables o ignorantes por lo que aprobamos. La Asamblea no solo dio paso a esta cuestionable resolución, también aprobaron un autoexhorto para que los asambleístas continúen con su trabajo legislativo y de fiscalización en pro de los niños, niñas y adolescentes. Eso sí, dejaron para la siguiente semana la investigación por el caso Arroz Verde y la elección de autoridades en las comisiones legislativas, que aún no pueden trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Mediante un comunicado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, rechazó su presunta vinculación dentro del caso Arroz Verde. El funcionario asegura que no es representante ni accionista de la empresa Hidalgo Hidalgo, que reconoce, pertenece a sus familiares. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, aclara que no he sido contacto directo o indirecto de la empresa Hidalgo e Hidalgo para la entrega de aporte alguno a la campaña presidencial de 2017. Jamás he entregado aportes para financiar campañas electorales ni en forma personal, ni como representante legal de ninguna sociedad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no ha adjudicado proyectos de infraestructura vial a escala nacional a Hidalgo e Hidalgo desde mayo de 2017 hasta la fecha. Aclaro que mi vinculación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, primero como viceministro, fue en junio de 2017 y luego como ministro desde septiembre de 2018. Continuamos con más información. Pedro Espinosa Andrade, el ex asesor enviado por Carlos Vaca para que investigue el caso Odebrecht y hoy señalado por haber recibido coimas de esta misma empresa, no solo viajó a Brasil. El ex fiscal Vaca también lo designó como su investigador en Panamá. Un ex asesor a quien hoy Pamela Martínez menciona como quien recibió dinero de Odebrecht es la misma persona a quien el ex fiscal Carlos Vaca envió como delegado de la Fiscalía, supuestamente a investigar la corrupción de esta misma empresa. Pedro José Espinosa Andrade fue asesor de la Presidencia de la República, director de asesoría jurídica en la Fiscalía General e incluso asesor de la UAFE. Según Pamela Martínez, fue en el 2013 cuando a este hombre, que en aquel entonces ejercía como asesor presidencial, le entregó los sobres de dinero que Odebrecht le envió a Alexis Mera. En el 2017, cuando la compañía ya había regresado al país, estallado el caso Odebrecht y el ex fiscal Carlos Vaca prometía investigar la verdad, lo designó para viajar junto a él a Brasil. El viaje se realizó del 30 al 2 de junio. Se supo que fueron allá, que trajeron documentos y nunca se supo qué documentos eran. Y ahora resulta que los que se fueron, la señora que está detenida, Pamela Martínez, da este nombre como una de las personas vinculadas con el caso. Entonces eso significa que se tapó algo que debió haberse descubierto a tiempo. Pero no fue el único viaje para el que Pedro Espinosa fue designado por Vaca. Del 5 al 9 de junio del 2017, Pedro Espinosa es parte de la comitiva que viajó junto a Carlos Vaca a Sao Paulo. En este grupo estaba también la actual fiscal Diana Salazar. Para este viaje, en el que supuestamente se iba a buscar información, se pide autorización incluso para el uso del avión presidencial. El pedido fue al actual presidente Lenín Moreno. Aún no se había dado la ruptura con el correísmo.
Solo 2 meses después, Pedro Espinosa es designado para un nuevo viaje por Vaca. Del 25 al 27 de agosto del 2017 se movilizó a Panamá para cumplir con una disposición verbal, dice el documento, pero no se especifica cuál fue la disposición. La ex fiscal general Ruth Palacios reveló que pese a la cooperación eficaz que concretó Carlos Vaca con Brasil, en Ecuador no constaba toda la información. Por ejemplo, la versión en la que Luis Mameri, ex directivo de Odebrecht, reveló que entregó peajes a Jorge Glass y $4.5 millones a Alexis Mera. Dayana Monroy, 24 horas. Las organizaciones del pueblo afroecuatoriano realizaron una ceremonia ancestral de posesión de las autoridades afroecuatorianas electas, entre ellas a Diana Salazar, Rosa Chalá y otros. Les recordamos que detrás de su gestión lleva la responsabilidad del pueblo al que representa. En una ceremonia espiritual en la Plaza de la Independencia en el centro de Quito, las organizaciones del pueblo afroecuatoriano realizaron la ceremonia ancestral de posesión de las nuevas autoridades afroecuatorianas electas en este año. Buenos augurios para las autoridades, nosotros le llamamos darle el aché. Su pueblo está acompañando, la está aconsejando, la está respaldando en su gestión y que sienta que ella está también ahí con la carga cultural de un pueblo que representa. De parte del Dios Todopoderoso tenemos y recordamos a nuestros ancestros, porque sabemos que siempre están con nosotros ellos. Entre las autoridades destacaron la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Asimismo, Rosa Chalá, nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pueblo afro es un pueblo que lucha incansable, que ha forjado con su esfuerzo y potencia este Ecuador, el Ecuador de todos. Y junto a ellas, alcaldes, alcaldesas, concejales y demás autoridades electas en todo el país. Con estas voces, con estos tambores, en este día, y a nombre de los ancestros, les saludamos a ustedes, autoridades nuestras. ¡Aché! Al ritmo de sus instrumentos tradicionales y con las características de su cultura, las organizaciones afroecuatorianas les recordaron que están en ese sitio para cumplir con su trabajo con justicia y equidad. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Varias autoridades electas de la costa se reunieron con representantes del Banco de Desarrollo en Guayaquil. La entidad ofreció líneas de crédito especiales para la implementación de planes de seguridad. Carlos Acoto informa. La seguridad fue el tema central de esta reunión entre la gerencia del Banco de Desarrollo del Ecuador y autoridades cantonales y provinciales de Guayas, Los Ríos y El Oro. El gerente del BEDE aseguró que existe una línea de crédito de $80 millones que ha sido habilitada para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan acceder y esta sea usada en proyectos en materia de seguridad. En tema de tecnología hay más de $80 millones que este rato tiene disponible el presupuesto del Banco de Desarrollo, que puede esto también reformarse al alza si es que es necesario, que puede ser realmente seguridad, puede ser equipamiento. Escuchaba que le preguntaban al gobernador si puede venir con este equipamiento como vehículos, como cualquier otro tipo de complemento a los equipamientos de seguridad, por supuesto. El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, aseguró que en el marco de este diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados se plantea la posibilidad de que en convenio los municipios se hagan cargo de la administración de las unidades de policía comunitaria. Tranquilamente podemos acordar que el mantenimiento, reparación, etcétera, gastos de luz, agua, etcétera, etcétera, sean a cuenta y a costo de los GATS. Eso por supuesto que se puede manejar a través de un convenio, no significa que estamos dejando nuestra responsabilidad del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional siempre va a ser resguardar la seguridad, pero lo que son la infraestructura, por supuesto necesitamos toda la ayuda posible. Sin embargo, esta propuesta empieza ya a encontrar sus primeros tropiezos. Desde el municipio de Guayaquil, por ejemplo, se asegura que no se ha planteado en reuniones anteriores y que el presupuesto 2019 ya se encuentra cerrado. En otros temas, vendiendo rifas para recaudar fondos, así se encuentran 2 deportistas ecuatorianos clasificados a competencias internacionales. Ambos pertenecían a las federaciones provinciales, pero decidieron separarse por falta de apoyo gubernamental. Durante 6 años, Jorge Andrés Carranza perteneció a la Federación Deportiva del Guayas, donde entrenó y compitió en ciclismo. Asegura que el apoyo económico que recibía no era suficiente.
Cumplió 18 años y debió salir para empezar a trabajar, pues cuenta que las necesidades del hogar no esperan. Eran 120, 100 mensuales que nos daban. 100 mensuales, ¿y eso alcanzaba para algo? Digamos para ir y venir de la casa. A la par de su trabajo empezó a entrenar triatlón por su cuenta. Con apoyo privado y vendiendo rifas, logró costear su viaje a Sudáfrica, donde compitió en el Mundial llevando la tricolor. En lo que es ranking Ironman, me ubico en el lugar 17 por categoría hasta 24 años. ¿17 nivel? Mundial. En marzo pasado, su buen desempeño en Puerto Rico lo catapultó al Mundial de Francia, que se llevará a cabo en septiembre. La historia se repite. En una mano las medallas y en la otra las rifas. Denuncia que no hay apoyo de parte del gobierno. Leonel Lucas, oriundo de Pedernales en la provincia de Manabí, tiene una historia parecida. Ha logrado clasificar a una competencia de triatlón con distancias olímpicas en Suiza, pero tendrá que vérselas por su propia cuenta, también vendiendo rifas. E incluso hay veces que no se tiene ni una moneda para salir a entrenar. Desde la Secretaría del Deporte se asegura que en ambos casos los deportistas no pertenecen a ninguna federación y por lo tanto no pertenecen a la estructura deportiva y que la mayoría de sus competencias no son competencias oficiales, por lo que pese a que dejan el nombre de Ecuador muy en lo alto, es muy complicado financiar sus carreras. Porque puedo yo venir mañana y a dedo decirle a mi primo que también ganó un evento y que también está clasificado, toma, te doy porque ganaste un evento. Sí necesitamos y sí hemos conversado con él para poder hacerlo pertenecer a una estructura deportiva. Leonel pertenecía a la Federación de Manabí, pero por falta de apoyo también decidió desertar. Sí estuve conversando con algunos entrenadores de la federación para ver si había la posibilidad de ingresar a entrenar en lo que es triatlón, pero me dijeron que no había posibilidad. De momento en los planes de ambos no está regresar a una federación. La mala experiencia ha primado y hoy esperan la voluntad de la empresa privada y lo poco que puedan recaudar por su cuenta. Mientras tanto, seguirán entrenando y compitiendo hasta que el país, como ha pasado antes, los ubique en el radar deportivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En este momento, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vinicio Alvarado. Nos vamos a trasladar hasta la Corte Nacional para que nuestra compañera Daniela Valencia nos dé más detalles. Daniela, adelante. Buenas tardes, Liz, amigos. Así es, hace tan solo unos minutos el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de habeas corpus interpuesto por la defensa de Vinicio Alvarado. Aquí tenemos a la defensa de Vinicio Alvarado para que nos cuente un poco en qué se basó la decisión del tribunal. Buenas tardes, doctora. ¿Nos podría comentar qué argumentó el tribunal para aceptar el habeas corpus que ustedes interpusieron? Sí, bueno, hace pocos minutos el tribunal conformado por la Sala Constitucional ha aceptado la acción de habeas corpus, considerando que al momento la orden de detención con fines investigativos que se encontraba librada en contra del doctor Vinicio Alvarado resultaba ilegal e inoficiosa en vista de que el doctor no se encuentra como parte procesal dentro del proceso, no fue formulado por la Fiscalía y de tal modo que esta defensa no ha tenido ni siquiera acceso al expediente de investigación y de instrucción fiscal. Con esto, Vinicio Alvarado podría transitar libremente por el país. Con esto, al momento, no existe ninguna amenaza ni ninguna orden que pueda limitar la libertad de tránsito del doctor Vinicio Alvarado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Como ya lo escucharon, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el habeas corpus interpuesto por la defensa de Vinicio Alvarado. Argumentaron durante esta audiencia que durante la formulación de cargos, que durante la audiencia en la que se dictó prisión preventiva a Alexis Mera y también se le dio una medida cautelar a María de los Ángeles Duarte, no se habló acerca de Vinicio Alvarado. Con ello, él podría estar transitando libremente por el país. Esta es la información que podemos compartirles al momento.